Pues este es un resumen de la participación que hice el año pasado en un encuentro de universitarios de la Universidad Católica de Colombia, donde se presentó el tema de la dispersión digital. En su momento encontré el tema tan interesante que dije, pues esto deberíamos socializarlo con los estudiantes en la universidad, con los compañeros de trabajo. Y cuando surgió pues la inquietud de, bueno, ¿qué tema hablar a jóvenes? Pues se propuso el presente. Entonces, esta es una adaptación de una presentación de la doctora Mercedes Sánchez Martínez, que es la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Ávila, donde tienen todo un grupo de investigación acerca de el uso intensivo del móvil, como llaman en España el celular, y sus factores asociados. Entonces, brevemente lo que pretendo abordar es primero la finalidad de las redes sociales que han sido creadas para enganchar, como consecuencia la atención fragmentada o la multitarea a la que nos vemos abocados. Tercero, algunos tips, ¿no es cierto?, que podemos hacer y finalmente conclusiones. No sé si de ustedes es conocido este documental de Social Dilemma que pueden encontrar en Netflix. Les invito a verlo, donde pueden encontrar mucho contenido que está presente pues en esta presentación. Tenemos que iniciar con conocer de dónde viene la tecnología que actualmente estamos usando y cuál es su finalidad. Muchos de nuestros móviles, ¿no es cierto?, aplicaciones que tenemos, pues han sido diseñados por ingenieros de Silicon Valley, donde pues están con una intencionalidad muy clara, creando dispositivos con tecnología persuasiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están diseñados para que generen, ¿no es cierto?, en nosotros un llamado de atención que nos lleva a concentrarnos más en los dispositivos que en la misma realidad. Y también pues tenemos los testimonios, ¿no?, de antiguos creadores y pertenecientes de todas estas aplicaciones y pues redes que nos están advirtiendo de ese, ¿no es cierto?, como esa intencionalidad oculta que está llevando a muchísimos cambios pues a nivel social. Este es Tristan Harris. Él nos dice, pues lo traduzco, ¿no es cierto?, para quienes no dominan el inglés, que la tecnología ha penetrado, ¿no es cierto?, en un nivel tan íntimo como nuestra identidad, la forma como establecemos nuestras relaciones, las decisiones que tomamos, el sentido que le damos al mundo que nos rodea. Social media y el smartphone han permitido una manipulación e influencia en esas bases, ¿no es cierto?, esas debilidades que tenemos las personas, que de alguna manera nos sobrepasa nuestra psicología de una manera que no somos conscientes. Los modelos actuales, ¿no es cierto?, en tecnología están basados sobre todo en todo el tema de la manipulación humana y de nuestras debilidades. También es claro, por ejemplo, cómo los mismos diseñadores pues no permiten que sus hijos o las personas que los cuidan tengan acceso a estas tecnologías. Tienen una cláusula, ¿no es cierto?, en su contrato donde tienen prohibido a las niñeras utilizar el celular mientras están al cuidado de los hijos, sobre todo pues porque se pueden distraer. Vemos también las consecuencias negativas del uso de alguna de las redes sociales. Pues hace poquito esta fue una noticia que nos sorprendió, ¿no es cierto? Este niño de Inglaterra que por participar del reto del Blackout Challenge, pues se ahorcó y estuvo pues un tiempo intubado, lo desconectaron, finalmente falleció. Y pues como él, van por lo menos 8 casos de menores de edad que han fallecido pues por estos retos que se ponen de moda en TikTok. Y pues hay muchísimos más, ¿no?, retos que han resultado en riesgo para la salud y la vida de las personas. Le preguntaron, ¿no es cierto?, a Reed Hastings si Amazon y HBO eran para él una competencia en cuanto a la productividad de Netflix. Y pues lo que él contestó fue que su enemigo es el sueño, ¿no es cierto? O sea, el enemigo más grande no son ni siquiera pues las otras compañías.
donde podemos acceder a un contenido similar al de Netflix. Es el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Entre más horas estemos conectados, pues más productividad le damos a estas empresas y pues están afectando hasta nuestra calidad de sueño. Aparte de eso, pues ya vemos que nos van perfilando, ¿no es cierto? La mayoría de redes en las cuales estamos, pues el contenido que nos arrojan está muy relacionado con nuestras búsquedas recientes. O no sé si les ha pasado eso, que uno de un momento a otro habló algo y va y mira el celular y tiene una promoción con respecto a los zapatos que quería. O no sé, yo una vez busqué bicicleta, ¿no es cierto? Porque quería conseguir una bicicleta. A continuación en todas las páginas donde yo entraba, que no eran propiamente de venta de bicicletas, de noticias y otras cosas, todas las propagandas, todas eran de bicicletas. Entonces, ya estamos, ¿no es cierto?, perfilados por las redes que usamos. ¿Y por qué nos enganchan estas redes? ¿Qué tienen que nos atrapan? ¿No es cierto? Pues que son un estímulo para nuestro cerebro, sobre todo para la región frontal, que le encanta la luz, el sonido y el movimiento. Y son pues las cosas que tienen todas estas tecnologías que utilizamos. Ello produce una hiperestimulación de la corteza prefrontal, lo que lleva a liberación de dopamina, que generalmente pues es la que nos da la gratificación instantánea y nos lleva a continuar enganchados, ¿no es cierto?, con el uso de estos dispositivos para recibir mayores estímulos. Nos volvemos así drogodependientes emocionales. Hay muchísimos estudios donde ya han constatado, ¿no es cierto?, cómo esas pantallas pues producen en nosotros la liberación de dopamina. ¿Cómo lo logran? Pues a través de la reproducción automática, las respuestas inmediatas, estimulan nuestra necesidad pues de aprobación social y de responder. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, por ejemplo, que uno manda un mensaje y uno está como, bueno, a ver cuándo me contesta, lo necesito saber ya. La ansiedad que nos genera, ¿no? Porque tenemos que estar constantemente en comunicación. Y también, pues, desde la psicología han empezado a estudiar como estas ansiedad y estas adicciones que generan y han surgido nuevos términos. Uno de ellos es nomofobia, que es non-mobile fobia, es decir, el miedo no deseado, ¿no es cierto?, no consciente de quedarse sin el celular, que puede llevar, pues, todo esto consecuencia, ¿no?, de la ansiedad. La cibercondría, que es, este me pareció a mí realmente gracioso y a la vez lo he constatado en algunas personas que me rodean, ¿no es cierto?, que es ese generarse enfermedades a partir de lo que se busca en Internet. Ahora muchas veces uno lo ve hasta en los pacientes, no, yo ya lo busqué, yo ya lo leí, yo ya sé qué es. Pues bueno, personas que se la pasan navegando, sobre todo con el tema de enfermedades y comienzan a experimentar los síntomas, aunque pues propiamente no los tengan, ¿no? Y claro, invierten recursos en tratamientos pues de enfermedades que no tienen y en fin, ¿no? Vemos cómo también pues nos volvemos, nos dejamos influir, ¿no es cierto?, por las redes. FOMO, un nuevo término, Fear of Missing Out, que es como el miedo, ¿no es cierto?, de perderme lo que está pasando en las redes, ¿no es cierto? Si me pierdo la respuesta, si me pierdo lo que están haciendo mis amigos, si me pierdo lo último, la última noticia, ¿no? Y es esa sensación como de que necesito estar conectado para poder saber qué es lo que está pasando a mi alrededor. Es esa necesidad compulsiva de estar conectados. Y hay estudios donde muestran que los jóvenes, ¿no es cierto?, y los niños pueden desbloquear su celular por lo menos 100 veces, 150 veces al día. Es decir, más o menos cada 10 minutos estamos acudiendo a ver la pantalla del celular para saber qué está pasando. Por otro lado, la selfitis, ¿no es cierto? Nos tenemos que estar tomando fotos por todo, en todas partes, si no, no estuvimos. Y pues también consecuencia de esto muchas veces el insomnio. ¿Cuántos jóvenes están desarrollando trastornos en el sueño por estar conectados a las redes sociales o pues a los diferentes dispositivos y aplicaciones? Los juegos, ¿no es cierto? No solo Fortnite, hay muchos. ¿Por qué son tan adictivos? Pues unos son gratuitos,
Dos, pueden participar múltiples jugadores, hay recompensas, la curva de dificultad es ascendente, cada semana hay una actualización nueva. Uno generalmente está pensando en el siguiente juego, cómo va a jugar la partida. Pueden generar aislamiento social, bajo rendimiento académico, insomnio, ira, irritabilidad, dolores musculares, jugar a escondidas, ¿no es cierto? Y me llama muchísimo la atención que hace un tiempo conversando con una de las estudiantes sobre el bajo de rendimiento de un compañero, ella me decía es que se la pasa jugando. Como no vive aquí con sus papás, se la pasa jugando, entonces no tiene tiempo para estudiar, ¿no es cierto? Enganchados a los juegos, enganchados también a las apuestas virtuales y también pues con todo el tema de la pornografía. Noticias, ¿no es cierto?, que nos sorprenden y que corroboran un poco estos límites que se están sobrepasando con el uso de la tecnología. Quiero hacer una salvedad, para mí la tecnología no es mala, ¿no es cierto? Las redes sociales, el uso del celular no es malo. Creo que dentro de la facultad soy una de las que más opera, ¿no es cierto?, estos diferentes dispositivos, conoce diferentes aplicaciones. El problema es el uso que hacemos de ellos, ¿no es cierto? Y qué tan em, conscientes somos de nuestra vulnerabilidad frente a estos medios que son creados, pues eso, para mantenernos ahí conectados, pues porque es lo que les genera ganancia a quienes los crean. Riesgos también que podemos encontrar, ¿no es cierto?, en todo el tema virtual. Primero, la invasión de la privacidad. Segundo, el robo de la identidad o phishing. Podemos hacer también un uso indebido de la información. Hay daños a la imagen y a la reputación. Se puede filtrar la información. Lo que le pasa a veces a los estudiantes, ¿no? Que por quejarse en el grupo de amigos sobre la profesora pusieron el mensaje en el grupo donde está la profesora, ¿no? También, pues eso digamos como que es mínimo, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que no nos damos cuenta que están pasando en la dark web, ¿no es cierto? De, de muchísimas cosas con nuestra información. A mí los estudiantes me preguntan por qué no me gusta que me tomen fotos en clase, ¿no es cierto? Y es porque yo no sé ellos qué van a hacer con esa imagen. Y una vez esté mi imagen en redes, pues ya no se puede retirar, porque fácilmente cualquier persona hace una copia y puede guardar el contenido que quiera. Con todo esto de las redes, hay varios, ¿no es cierto?, personajes, cantantes como Moby, ¿no es cierto?, Fred Lamy, que han sacado videos como un poco reflexivos y a la vez llamándonos la atención sobre esa dependencia que estamos generando hacia todos estos dispositivos tecnológicos. Y pues a mí me parece que es un poco como con el cigarrillo, ¿no? Que nos ponen ahí la imagen de el riesgo, ¿no es cierto?, de lo que nos puede pasar, pero finalmente, si ya estamos enganchados, pues no tenemos la voluntad para salir, ¿no es cierto?, de esta situación. Consecuencia de estar todo el tiempo conectados, ¿no es cierto?, pendientes de los dispositivos, pues viene la atención fragmentada. ¿Por qué? Por la multitarea, estamos haciendo varias cosas a la vez. Justin Rosenstein, que fue el creador del botón de me gusta, pues tiene una afirmación muy contundente. Dice, no es raro que los humanos creemos cosas con la mejor de las intenciones y que éstas acaben teniendo consecuencias negativas que no habíamos previsto. Lo peor de las redes y los móviles es que ahora todo el mundo está distraído todo el tiempo. Más allá de esa necesidad, ¿no es cierto?, que despierta en nosotros la aceptación, porque finalmente el like es esa aceptación de los demás hacia lo que estoy haciendo, lo que estoy posteando, ¿no es cierto? Em, Cal Newport, profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Georgetown, está haciendo un trabajo grande por invitarnos a hacer el deep work, ¿no es cierto? El trabajo profundo. No sé ahí a quién se le abrió el micrófono, si de pronto lo puede apagar o si se lo pueden apagar. Mm,
Y Cole Newport nos dice que el despiste en el trabajo produce fugas de talento y rentabilidad, y la única forma de remediarlo es trabajar sin distracciones, en una concentración profunda. Pienso en mis estudiantes, valga la redundancia, preparando, ¿no es cierto?, el parcial, que muchas veces lo hacen por WhatsApp y están el uno preguntándole al otro y surgen las dudas, pero mientras ellos están en eso, están recibiendo la notificación de Instagram, de Facebook, de muchas otras aplicaciones que los distraen. Entonces, finalmente, el tiempo que habían invertido para preparar un examen se les duplica o triplica por estar atendiendo a más de una tarea a la vez. Microsoft, ¿no es cierto? Esta noticia es viejita, de 2015. Hizo una investigación en sus empleados y se dio cuenta que la atención, ¿no es cierto?, desde el año 2000 había caído de 12 a 8 segundos. Es decir, tenemos menos atención que un pez payaso. Consecuencia también del uso de las tecnologías, y por eso pues en un principio Microsoft estaba pidiendo a sus empleados que no cargaran su celular cerca en el lugar de trabajo. También se dieron cuenta que cuando los trabajadores eran interrumpidos por los dispositivos electrónicos, tardaban por lo menos 15 minutos en volver a concentrarse en la tarea que estaban haciendo. Por eso es bueno apagar los dispositivos que no se necesiten durante el estudio o pensamiento profundo. Lo mismo lo que hacemos cuando abrimos todas las ventanas, que tenemos el WhatsApp abierto todo en nuestro navegador. Pues si queremos hacer un trabajo profundo, la invitación es a cerrar todo eso, pues para que nos podamos concentrar. Dice también Cole Newport que al saltar de un asunto a otro, la atención se dispersa. El verdadero objeto de las redes sociales es fragmentar tu atención lo más posible a lo largo del día. Con la atención fragmentada por mirar redes, disminuye progresiva y permanentemente tu capacidad de concentración y se alarga el tiempo que se necesita para hacer una tarea. Y en enfermería usualmente tenemos muchas cosas por hacer. Entonces, estar teniendo que parar, volver a retomar, nos quita, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer un trabajo profundo. Y Manfred Spicer dice que en realidad el uso de las tecnologías es una forma de evitar el trabajo mental. Cada vez que externalizamos tareas cerebrales mediante el uso de las nuevas tecnologías, estamos dejando de aprender. Cuanto más digitalizados los contenidos con hiperlinks, videos o fotos, el cerebro tiende a preferir los clics para ver fotos a leer. El cerebro es perezoso y prefiere lo interactivo al papel. Y aquí, por ejemplo, pues sería una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos libros en físico, ¿no es cierto? O digitales, pues me he leído últimamente. Algunos tenemos pues la costumbre de leer, pero hay otros que no, estamos más acostumbrados a la información que nos llega en abundante cantidad y con poco tiempo para depurarla. La multitarea, entonces, a nuestro cerebro le gusta porque activa el lóbulo prefrontal por la novedad, la actividad en busca de lo nuevo engancha, ¿no es cierto? Por más liberación de dopamina, nuestro cerebro recibe una recompensa cada vez que perdemos la atención y como consecuencia pues disminuye nuestro rendimiento intelectual a saltar de un asunto a otro y nuestra atención se dispersa. Finalmente, Cal Newport nos hace un llamado y dice: los robots en breve harán todas las tareas que hace un hombre, pero el único trabajo que no podrá desempeñar será el reflexivo, el creativo, el del conocimiento. Por eso es tan importante la concentración, porque solo así se llega a ideas relevantes. Entonces, a los estudiantes en clase yo les pido el favor siempre que guarden el celular, que no lo tengan a mano, porque la oportunidad que tienen de aprender estando ahí en el aula de clase, prestando atención, tomando nota, luego se les convierte en el doble o triple de tiempo intentando entender en la casa. Finalmente, pues, ¿qué hacer? ¿No es cierto? ¿Cómo puedo yo hacer un uso óptimo de estos dispositivos sin que me lleven a la distracción, a la dispersión, a bajar mi rendimiento académico, a tener problemas con mi familia, a, digamos así, empobrecer mis relaciones sociales? ¿Qué hacer? Pues primero un diagnóstico. Tenemos que medir, ¿no es cierto?, el tiempo que pasamos en el celular o en las diversas aplicaciones. Ahora hay muchas que nos ayudan, está Checky, está Moment, las tecnologías más
nuevas tienen también en los celulares la opción de mirar cuánto tiempo has pasado en el celular, qué has estado haciendo, en qué te has gastado ese tiempo. Y pues también en la situación personal, ¿no es cierto? Esto es un trabajo como mucho de reflexión, de ver, bueno, yo, ¿dónde me ubico? Preguntarme si debo usar las redes o no, valorar pues los riesgos y los beneficios que conlleva el abrir una red social y el estar en ella. Es importante desconectarse para reconectar, ¿no es cierto? De ser libre en esta era digital, tener esos espacios de silencio, de reflexión, más allá de una pantalla. Beneficios, ¿no es cierto?, de empezar a controlar el uso del celular. Pues primero hay que hacer como un proceso de desintoxicación, como con cualquier droga. Van a haber unas primeras semanas que van a ser duras, pues a la tercera ya uno está más tranquilo. Se va a sentir pues como cierta ansiedad mientras uno va bajándole, ¿no es cierto?, al uso intensivo de estos medios. En el trabajo, en el estudio, pues como no se fragmenta la atención, va a aumentar la capacidad de concentración y por ende, pues se van a poder hacer tareas con mayor intensidad y con menor tiempo. Y fuera del trabajo, pues también las cosas pueden ser bastante tranquilas, retomando fuerzas, ¿no es cierto?, para luego volver a los retos que tenemos en nuestra vida cotidiana, sin esa sensación, ¿no es cierto?, de ansiedad que a veces el estar en tantas redes trae consigo. Importantísimo, importantísimo, respetar el tiempo dedicado al trabajo profundo, ¿no es cierto? Em, Uno puede en el celular generar los espacios donde no recibe ninguna notificación, ¿no es cierto? Ninguna llamada y respetarlo, ¿no? Para el trabajo de concentración y también como si uno estuviera, ¿no es cierto?, en una reunión. No atender a otra cosa durante ese momento y pues el consejo es que el celular esté fuera de la habitación y el internet pues apagado, ¿no? En modo avión para que no nos lleguen notificaciones o no interrumpir, ¿no es cierto? Para que podamos concentrarnos de verdad, porque a veces lo dejamos fuera del cuarto, pero suena, entonces voy a mirar qué fue lo que me escribieron, qué fue lo que me dijeron. Redes sociales, pues tenerlas imprescindibles, ¿no es cierto? Y sin notificaciones. Tanta notificación y tanta distracción, ¿no es cierto?, nos alteran la atención y muchas veces el estado de ánimo generándonos ansiedad. No hacer multitarea, ¿no es cierto?, que eso era lo que nos pasaba en pandemia. Uno en una reunión online y a la vez está haciendo otra cosa. Huir de la inmediatez, quitarle, por ejemplo, al WhatsApp los colorcitos, ¿no es cierto?, para no saber si la otra persona lo recibió o no, o sea, poder esperar tranquilamente una respuesta. Siéntete cómodo con el aburrimiento, ¿no es cierto? Esta es una de las cosas como más difíciles. No coger el celular en tiempos muertos. Por ejemplo, uno está esperando que cargue una página, pues ¿qué hace a continuación? Mira el celular, ¿no es cierto? Tenemos que acostumbrar a nuestros cerebros a que haya espacios sin ningún estímulo, poder estar tranquilos sin tener que estar recibiendo alguna información. Si vives en la misma casa con otras personas, pues hacer el esfuerzo, ¿no?, de comunicarnos cara a cara y evitar enviar los mensajes por WhatsApp, que a veces estamos en el mismo lugar y ¿qué es el almuerzo? Ay, no, está en la nevera, no sé qué, pues mejor ir y preguntar de frente. Y también pues estimular las actividades offline, como el deporte, salir a caminar, etcétera. Hay que hacer también un plan de dieta digital, es decir, establecer un orden. Cada cuánto va a revisar el correo, en las reuniones, cuando estoy con otras personas, dejarlo en modo avión o apagarlo o ponerlo no interrumpir para poder prestar atención. No estar revisando el teléfono si estamos pues atendiendo a una persona. Eh, en el coche, ¿no es cierto? En el carro, mantenerlo guardado y en silencio. No es lo último ni lo primero que miro al levantarme. Para poder dormir, ¿no es cierto?, tener un sueño reparador, es súper importante no tener estímulos luminosos antes de conciliar el sueño. Muchas veces lo último que vemos es el televisor o el celular y pues nuestra calidad del sueño pues es muy pobre justamente por tantos estímulos. Y lo mismo, ¿no?
a mí me impresiona cómo pues muchas veces incluso nos afecta en nuestras actividades laborales. Una vez fue a un laboratorio que me tomaron una muestra y claro, metió el tubo, estaba saliendo la muestra de sangre y por tocar la pantalla, pues claro, sacó la aguja. Entonces nos ponemos a hacer varias cosas a la vez y terminamos lastimando a las personas. Y sobre todo, pues hay que conocerse mucho, ¿no es cierto? Hay gente que estas tecnologías pues no les genera tanta adicción, no las engancha con facilidad, mientras que hay otras que sí. Entonces, pues es cuestión como de un examen personal. ¿Qué hacer? Y esta es una recomendación que nos daba el profesor Juan Camilo Vélez, que también habló sobre el uso responsable de las redes sociales y él hablaba de que si vas a publicar, tienes que recordar que una vez publicado es universal, ¿no es cierto? Una vez publicado es imborrable y una vez publicado se pierde el control de la información, ¿no es cierto? Lo que tú subes a redes, tú no sabes quién va a quedar con ella. Esta fotico que traigo acá es de un video que me pareció interesante, lo hace Jessica, esta mamá que tiene una página que se llama Hashtags Facts y habla de el caso de Drew Eleanor, una niña de 3 añitos que la mamá pues sube en TikTok videos de ella, ¿no? Las cosas más inocentes, más sencillas, pero que llaman mucho la atención, pues quienes siguen esas páginas, ¿no? Y cómo tiene tantos seguidores, tantos likes. Sobre todo porque se entrevé en el fondo que no son personas con buena intención. Las redes sociales, entonces, conclusiones, no sé si fui muy rápido, pero bueno, esto era un poco lo que tenía por compartirles. Son fuente de entretenimiento, adicción y dispersión. Fueron creadas para fragmentar la atención lo más posible a lo largo del día y disminuir nuestra capacidad de concentración. Tener en cuenta ese componente de la dopamina, ¿no es cierto? Y controlar nuestros impulsos, aprender a posponer esas recompensas inmediatas y gestionar nuestra atención. Valorar responsablemente si debemos o no utilizar las redes, porque pues se va mucho de nuestra salud física, mental, ¿no es cierto? Incluso de la paz del corazón. Esto es un poco todo. Si quieren acceder a más información o quieren, por ejemplo, pues los puedo poner en contacto con el grupo de investigación, ¿no es cierto? Si están viendo mi pantalla. Sí, sí, señor. Ah, pues en este momento estamos ya viendo tu cámara. Listo. Vale, ya dejo de compartir. Entonces, pues, si desean, los puedo poner en contacto pues con el grupo de investigación de esta universidad. Y bueno, son muchas más cosas, ¿no? Las que en su momento pues yo pude aprender durante este encuentro, que con muchísimo gusto, pues si quieren profundizar, les puedo compartir el material. Laurita, nos estaban preguntando al comienzo de la conferencia por el nombre del documental que nos habías comentado. Ah, social media, el dilema de las redes sociales en español. Ah, bueno, sí, por aquí contestó también el profesor Andrés Felipe. Pues abrimos la oportunidad de debatir, de hablar sobre este tema, preguntas y sugerencias para poderlo manejar. Bueno, dice por acá que excelente conferencia y habían antes otros comentarios, sí, Hola, están de acuerdo contigo sobre que las redes a veces pareciera que nos leen el pensamiento. Hola, ¿quién nos está hablando? Mariana. Hola, Hola, Mariana. profe. Em, no, me gustó mucho la conferencia y sobre una sugerencia, pues que yo aplico a veces, no siempre, error, es que el celular tiene modo no molestar o uno lo puede personalizar, entonces yo a veces hago eso como para que no me interrumpan ni me lleguen notificaciones de redes sociales y así no tenga como, ay, alguien subió esta foto o alguien reposteó aquello o le dieron me gusta a aquello, sino que asumo que nadie me escribió, que nadie hizo nada, entonces no lo reviso. Eso es Muy como lo bien, que yo Ujú. hago. muy Muy bien. bien. Sí. Natalia, hola. Como atardecieron, Hola. el Muy tema bien. súper interesante. Qué rico que lo hubieran podido escuchar mis hijos, mis 2 hijos y mi esposo y todos. Yo diría que tengo Va a una quedar pregunta. grabado.
En Nati. cuanto a lo que decías, como los síntomas del estudio, pues del paciente, de la persona que es como adicta a esas cosas, hablabas del mal genio, como de su parte, pues, ¿cómo lo decías, Laurita? De su parte. Emocional también, ¿no es Sí, cierto? que se vuelve emocional, se vuelven mal geniados. Entonces yo decía, pues uno trata de poner horario, uno trata de decir, bueno, cuánto tiempo es el que se debe estar ahí o no, porque una cosa sí te digo, mira, yo fui criada y yo no sé jugar nada de eso. O sea, con el palito, ¿te acordás que en el tiempo de nosotros era el palito y el botoncito? No sé jugar nada de eso, a mí nunca me dieron eso y yo siento que eso ha afectado, pues mira, soy más quedada en las cosas eh, de computadores y todo esto. Yo siento que eso los vuelve muy ágiles. Andrés Felipe pues maneja, hijo, pon una película, no, él es un teso poniendo película, él pues se mueve muy fácil en eso. Hijo, búscame tal cosa en internet. Entonces él busca en internet y se va y busca en Google cómo puede ver a París en 380 grados. Bueno, una cosa fantástica. ¿Cómo hacer para que, o sea, tú dices establecer horarios y todo eso, pero ya el niño que se pone mal geniado, que se pone aburrido, no, no, para él es un caos que yo le diga no más internet. O sea, ¿cómo hacer para, yo pues, se le quita del todo, no, no más, no juegue más, se le quita toda la vida, se establecen solamente con establecer horarios y que eso no afecte la parte pues como de su buen genio y eso, ok, sí me hago entender la pregunta. Sí, yo creo que hay una cosa muy importante es el diálogo, ¿no es cierto? Pues algunas personas recomiendan que a niños menores de 13 años no se les debería dar un celular. En países europeos y en Estados Unidos son un poco más rígidos con eso. No es que no Aquí es el en... celular, es el famoso Nintendo Switch. Ah, O bueno, sea, es esa cosa que, y jugar sí. ese tal Fortnite que tú hablabas ahorita, y que son niños con ira y con irritabilidad. Entonces hablabas de unos síntomas, bueno, él no le va mal en el colegio porque uno está ahí, y uno, ese acompañamiento, pero esa ira y esa irritabilidad uno sí los ve, uno sí ve en esos juegos, sobre todo en ese tal Fortnite que me cae gordo. Pues pienso yo que a través del diálogo y la negociación, ¿no es cierto? Porque tampoco puede ser una medida impositiva porque ya vemos que muchas veces Es peor. sí, y la escapatoria es, bueno, entonces lo hago a escondidas, ¿no? Para que no se den cuenta y sigo. Todo esto es muy adictivo. Yo, por ejemplo, alcancé en mis épocas a jugar en una plataforma virtual. Claro, es muy interesante porque estás con personas de todo el mundo, te la pasas súper bien, pero llega un momento en que dejas de hacer lo que tienes que hacer por estar ahí, si te interrumpen te da mal genio y eso requiere pues también como madurez, ¿no es cierto?, para uno tomar esas decisiones. Yo estoy aquí muy de acuerdo también con lo que está escribiendo en el chat Andrés Felipe Tirado, que no hay que satanizar las redes para nada, ¿no es cierto? Pues si no, no podríamos estar por este medio en este momento, ¿no? Es cuestión como de profundizar, ¿no es cierto?, en la medida en que lo estamos usando cada uno de nosotros y hacerlo desde un uso muy reflexivo, ¿no? Analizando muy bien qué consecuencias pues tiene para, para mi vida, ¿no es cierto?, cómo me está afectando a nivel familiar, en mi proceso educativo y ponerles un control, ¿no es cierto?, que lleve a un Muy bien. uso racional. Sí, señora. Por aquí nos dice la profesora Sirley, los docentes tenemos autonomía para determinar cómo esperamos que los estudiantes tengan el teléfono y se podría utilizar medidas frente a aquellos estudiantes que no acatan la recomendación. ¿Tú qué opinas, profe Laura? Pues yo creo que ahí tendríamos que revisar el régimen, ¿no es cierto?, Sí. qué es lo que dice para poder pues como dar una respuesta desde la normativa de la universidad. A Realmente no nivel, dice nada, realmente no dice nada al respecto y yo creo que tenemos que trabajar es por ese autocontrol del que estamos hablando, diferente a lo que comenta la profesora Natalia en un menor. En un niño en formación todavía pues el autocontrol no está totalmente definido, los padres somos los que ahí ejercemos un poco los límites
y hay que poner atención. Personalmente sí viví la experiencia de mi hijo mayor adicto a los juegos y tuvimos que hacer hasta terapia y fue que esto lo llevó al aislamiento social. Pero frente a nuestros estudiantes, yo creo, o tú qué dices, Laurita, es más ejercer que recomendemos el uso del celular en la clase, pero ya es decisión de ellos. Sí, siempre pues yo les hago la invitación. Lo que sí les prohíbo es que me tomen fotos, porque eso sí lo puedo hacer, ¿no es cierto? Yo soy la dueña de mi imagen, ellos no tienen por qué tener mi imagen, pero todo lo demás, ¿no es cierto? Que ellos quieran hacer con el celular en clase, pues yo no tengo como autoridad para inmiscuirme en sus asuntos, pero sí les hago la invitación y la verdad es que la mayoría lo acogen muy bien. Sobre todo porque ellos saben que básica es intenso y que cualquier cosa que se pierdan ahí luego lo van a necesitar. Sí. El Doctor profesor Mauricio. Héctor, ajá. Laura, buenas tardes compañeros. Laura, excelente presentación, qué rico escucharte y con este Gracias. tema tan maravilloso. Laura, yo frente a la pregunta que hace H, sí tengo una posición muy particular y es la siguiente. Tú ahorita argumentabas que el uso del celular en la clase, tú no permites el uso porque te tomen fotos porque eso es parte de tu privacidad. Yo pienso que eso responde también la pregunta que hacía Sirley. Nosotros no tenemos para nada por qué meternos con la manera como los celulares, como los estudiantes manejan sus celulares. Incluso porque es que ahí dentro de los celulares hay información que es privada. Ni siquiera, y eso raya con el delito, ni siquiera en el momento de un examen nosotros tendemos por qué revisar los celulares a los estudiantes. Ese tema es gravísimo y eso es delicadísimo. Entonces, y decir que no los utilicen es como perder la oportunidad. Es que el celular hoy en día es un computador. O sea, es como decirle, con todo el respeto del mundo, eso es como decirle al estudiante que no utilice el celular, sino que siga utilizando el abaco. No, el tema de la tecnología es cómo lo incorporamos y Laura en eso ha sido supremamente insistente, de acuerdo con Pipe también. El tema es cómo lo incorporamos. Y ya el uso que se da a nivel de familia, eso sí es muy particular, Laurita, ¿cierto? Ya los padres de familia determinan cómo usan la tecnología con sus hijos, porque lo que uno se observa es que primero nos desencartamos con la tecnología y luego satanizamos la tecnología. Entonces, te vas a la reunión familiar y lo primero que haces es entregarle al muchachito el celular para que no se aburra. ¿Y cuál es el problema que esté aburrido? ¿Cuál es el problema que los niños estén aburridos? ¿Cierto? Nosotros somos una sociedad sobreprotectora y en esa sobreprotección no le permitimos al otro tramitar lo que todos tuvimos que tramitar. Hay una cantidad de cosas. Entonces, volvemos adictos a los muchachitos, ¿cierto? Les permitimos un mundo donde no hay ningún límite, ninguna frontera y luego satanizamos el uso que ellos hacen de eso que nosotros permitimos y que no le colocamos ningún límite. Pues totalmente de acuerdo en lo que tú dices al principio, la tecnología está ahí, está para usarla de una forma adecuada. Lo que hay que acompañar es en la formación de que esas redes sean utilizadas de una manera pertinente y adecuada. A mí me parece una cosa maravillosa, me encantan las redes. Yo fui de la generación que me ponían una consulta y tenía que salir corriendo a la biblioteca para ser el primero en coger el libro. A mí me tocó así. ¿Cómo hoy no voy a estar feliz con toda la información que tenemos a la vuelta de un clic? Maravilloso, maravilloso, depende del uso. Depende del uso. Y me encantó, Laura, una recomendación que daba así es, nosotros mismos tenemos que ser los autogestionadores de nuestros propios límites. Esa parte me pareció muy bacana y muy bonita, ¿cierto? Nosotros somos los que establecemos cómo nos relacionamos con las cosas y sobre todo con la tecnología. O es una herramienta o por el contrario se convierte en el satanizador de la existencia. Entonces yo sí tengo que saber, y sobre todo con el celular, es que es increíble. Yo observo no solamente en las personas jóvenes, sino también en personas adultas, una dependencia del teléfono, la cosa más impresionante del mundo. Libérense, guarden lo que eso es lo más bacano que hay. Gracias, Laurita, te felicito, muy bueno el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Quería resaltar otra parte de tu conferencia muy importante y porque también lo he observado en los estudiantes y es la relación con los problemas de sueño. Comentabas como lo último que hago en la noche, lo primero que hago en la mañana, pero algunos estudiantes han comentado entonces también la dificultad
para conciliar el sueño e incluso que se despiertan durante la noche haciendo un ejercicio de valoración y luego tienen periodos donde en la noche entonces tienen un espacio para dormir de 6 horas, pero dentro de eso duran 2, 3 horas donde vuelven a tomar el celular. Igual, nuevamente, para el público que nos está escuchando es la importancia del autocontrol y la autogestión. ¿Qué más tienes Yola, así al Yola, respecto? Yola, Hola, Mauro. Sí, Yola, cuéntanos. es que decías una cosa que es muy importante a partir como del valor agregado de la presentación de Laura. Y sabes que me parecía muy bacano, me parecía muy preocupante, pero muy bacano transmitir como la información. Es que la semana pasada estaba con el optómetra de mis hijos y me decía también los daños a nivel visual que se está viendo en los niños por el uso permanente de estas pantallas digitales. Entonces, para que lo tengan en cuenta, con evidencia científica ya. O sea, que cada vez los niños presentan en su etapa de niñez o de adolescencia mayores problemas visuales, o sea, futuros usuarios permanentes de los anteojos, de cuenta también del uso permanente de estos dispositivos. Sí, Todo en extremo es malo. sí, sí, yo pienso que es eso, las cosas en sí mismas no son buenas o malas, depende del uso que hacemos de ellas, pues nos pueden ayudar o nos pueden entorpecer en nuestro desempeño. Pues esta es como la invitación.